Muy buenas, en este vídeo vamos a obtener el campo electrostático generado por un anillo cargado en su eje. Vamos a suponer un anillo así, visto con un poco de perspectiva, que tiene una carga más Q y tiene un radio A. Vamos a trazar el eje del anillo para obtener el campo electrostático aquí, en un punto, por ejemplo, como este P. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar el principio de superposición, pero en este caso no son cargas puntuales, sino que es una distribución continua de carga a lo largo de todo el anillo. Pero se hace de una forma similar. Vamos a coger un trocito de carga, por ejemplo así, con una carga diferencial de Q muy pequeña. Y vamos a obtener el campo producido por este diferencial de Q en este punto. Para eso necesitamos trazar esta línea que los une a una distancia R. Y a esta distancia, por comodidad, porque luego lo vamos a usar, le voy a llamar X. Como es una carga positiva, el campo sale de la carga. Por lo tanto, el campo producido por esta carga diferencial de Q aquí será de esta manera. Y este campo le llamo diferencial de E. El hecho de que estamos calculando el campo en eje nos ofrece una simetría, y es que si yo cojo otro diferencial de carga aquí, justamente simétrico, diferencial de Q, el campo en este punto va a ser simétrico al otro, al azul. ¿Esto qué provoca? Pues que si yo luego tengo que sumar todos estos diferenciales de E para obtener el campo total, fijaos que si descompongo el campo, por ejemplo el azul, tendré una componente hacia aquí y otra componente hacia aquí. Y si descompongo el verde, tendré una componente hacia arriba y otra componente que se sumará a esta otra. Como veis, las componentes perpendiculares al eje se anulan. Así que, a la hora de sumar los campos, solamente me voy a preocupar de la componente X, que voy a llamar diferencial de E sub X, la componente del campo en la dirección X. Para obtener el campo total, tendría que hacer la integral de todos los diferenciales de campo alrededor del anillo. Como solamente me interesa la componente X, esto se transformaría en la integral de diferencial de EX. ¿Y cuánto vale diferencial de EX? Pues es la proyección sobre el eje X de diferencial de E. Si a este ángulo le llamo θ, por ejemplo, ese también es θ. Y fijaos que diferencial de EX es diferencial de E por el coseno de θ. Es la proyección. Como ya hemos determinado que el campo va a ser en el eje, va a tener esta dirección X, podemos quitar los vectores sin ningún problema. Y entonces nos queda que el campo es igual a la integral de diferencial de E coseno de θ. ¿Esto a qué hay que integrarlo? Pues a toda esta longitud de aquí. Bien, la expresión para diferencial de E la conocemos. Vamos a suponer que esto es una carga puntual, este trocito pequeño de carga, y entonces diferencial de E no es nada más que 1 partido para 4pi epsilon 0 diferencial de Q partido para R al cuadrado. Y el coseno de θ también lo podemos expresar en función de parámetros de longitud. El coseno de θ, fijaos que este ángulo también es θ, por lo tanto es X partido de R. Utilizando estas dos expresiones, aquí me queda que esto se convierte en la integral de 1 partido para 4pi epsilon 0 diferencial de Q y ahora X partido para R al cubo, un R cuadrado de aquí y un R de aquí. Ahora fijaos que para este punto P, para cualquier punto del anillo, R es constante, está a la misma distancia, y X también. Entonces puedo sacar de esta integral todo excepto diferencial de Q. Queda 1 partido para 4pi epsilon 0 X partido R al cuadrado. Y ahora la integral de diferencial de Q. Y esta integral es facilísima de hacer. Bueno, me vengo aquí abajo y reescribo 1 partido para 4pi epsilon 0 X partido para R al cubo, y la integral de diferencial de Q
a todo el anillo no es más que la carga total. Así que esto es por Q. Y ya tengo la expresión del campo, el módulo del campo eléctrico en cualquier punto del eje del anillo. ¿La dirección cuál es? Pues si es positiva la carga es en eje y alejándose del mismo. Aún podemos reescribir esta expresión un poco más clara. ¿Por qué? Porque aquí hay dos variables que dependen una de la otra. Las dos cambian cuando cambia el punto P. Cuando cambia P, si lo llevo más lejos, la R aumenta y la X también. Si lo llevo más cerca, la R disminuye y la X también. Es mejor expresarlo en función de un solo parámetro, que cambie solamente un parámetro cuando yo desplazo el punto P. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el teorema de Pitágoras. R al cuadrado igual a al cuadrado más X al cuadrado. Este triángulo de aquí. Rectángulo. Este, esto y esto. Y esto lo puedo escribir como 1 partido para 4pi epsilon 0 qx, y aquí quedaría a al cuadrado más x al cuadrado elevado a 3 medios. Y esta expresión del campo ya sí que solamente tiene una variable, la x. A es constante porque es el radio, la carga es constante, todo esto de delante es una constante, y cuando yo desplazo el punto P, lo único que me cambia es la x. Esta expresión es un poco rara, pero podemos estudiar los límites. Podemos hacer el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión del campo. ¿Cuál será? Pues cuando x tiende a 0, a es mucho mayor que x en principio. Entonces, de esta expresión, x lo puedo despreciar frente a a. Así que me queda 1 partido para 4pi epsilon 0, q partido para a al cubo, porque va al cuadrado elevado a 3 medios, me queda al cubo, y esto por x. Así que fijaos que cuando x está cerca de 0, el comportamiento es lineal. Voy a dibujar aquí los ejes coordenados. Esto sería x, esto sería el campo. Pues cuando está cerca de 0, el comportamiento es lineal. ¿Vale? Luego, también podemos estudiar el límite cuando x tiende a infinito del campo. En este caso pasa lo contrario. A es mucho menor que x. Por lo tanto, en este denominador, si yo comparo a con x, a lo puedo despreciar. Así que me queda 1 partido para 4pi epsilon 0 qx partido para x al cubo. Ahora simplificando, 1 partido para 4pi epsilon 0 q partido para x al cuadrado. Fijaos que en este caso es proporcional a 1 partido para x al cuadrado. Es decir, 1 partido para la distancia al centro del anillo al cuadrado. Esto nos suena, es igual que en una carga puntual. Así que para x muy grandes, esto tiene que caer así, como 1 partido para x al cuadrado. Por aquí en medio no sabemos lo que pasa, para x pues intermedias. Se puede representar esta función y lo que le pasa es lo siguiente. Alcanza un máximo y después cae como 1 partido por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y este sería el campo producido en eje por un anillo cargado con carga más Q. Espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente vídeo.